Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la paciencia, por el esfuerzo de esperar. Bueno, básicamente sabemos que el área del maltrato infantil es un problema universal que existió en todos los tiempos. Simplemente que desde la Declaración de los Derechos del Niño empezaron a reconocerse los niños como sujetos de derecho. Sabemos, y se repitió varias veces, que es un delito con profundas repercusiones psicológicas, éticas, ético-legales y médicas. Y sabemos que la sensibilización mundial comenzó un poquito allá por 1962 con la descripción del síndrome del niño maltratado. Es un problema de salud pública con impacto en el individuo, en la familia, en la comunidad, en la sociedad. Solo una pequeña porción de casos son denunciados, muchas veces por temor a las represalias o porque el responsable es un miembro de la familia, y muchas veces por el temor y la ignorancia que tenemos los profesionales con respecto a en qué estamos entrando y dónde vamos a llegar con las denuncias. Gracias a Dios creo que hoy eso quedó todo muy claro. Sabemos que hay un subregistro de casos y aquellos que estamos en el proceso de tener estos registros, sabemos lo difícil que es en nuestros hospitales poder realmente llevar adelante esto. Sabemos que es una emergencia real, pero no nueva. El maltrato es un factor de riesgo para el desarrollo de una gran diversidad de problemas psicopatológicos en la edad adulta. Y ustedes ven que hay heridas que no se curan, que independientemente de en qué etapa del ciclo evolutivo ocurra, estas heridas realmente no se curan. La definición de maltrato de la Convención Nacional ya se habló. Y voy a mencionar un poquito en esta definición de la OMS de 2010, lo que dice abajo nada más, que los niños testigos de violencia de pareja actualmente están incluidos como una forma de maltrato infantil. Eso sería lo que faltaría complementar a lo que se dice. Los tipos de maltrato ya se mencionaron, también creo que fueron muy claros con respecto a abuso sexual, es algo más que solamente una violación. Hablar un poco de la antiopatogenia implica integrar las teorías de las variables de aspectos socioeconómicos, estructurales, culturales y patrón de crianza de los padres. Sabemos que en nuestro país tenemos una cultura de abuso, violencia, donde los hijos aún siguen siendo pertenencia de los padres. Sabemos que hay patrones familiares de riesgo, padres muy controladores, con empleos muy inestables, abuso de sustancias, madres dependientes y pasivas y sobre todo convivencia con un solo progenitor que es muy nuestro. Sabemos que tenemos mucho desempleo, que hay drogadicción, migración, que es un problema tremendo para nuestro medio y desarrollo. Las características particulares del desarrollo del niño que muchas veces lo hacen muy vulnerable al maltrato. Chicos con discapacidad, chicos con trastornos de déficit de atención, con trastornos del aprendizaje muy vulnerables al maltrato. Y sabemos que hay factores psicológicos que tienen que ver con la interacción padre-hijo, y con el progenitor y la víctima, ¿verdad?, que tienen que ver probablemente con psicopatología de los padres. Antes mirábamos nuestros niños con patrones de conducta inapropiada o con problemas de pseudocrisis y decíamos, estos son un DNB complicado. Evolucionamos mucho desde ese tiempo, desde la época en que éramos estudiantes. Y hoy sabemos que el impacto que produce el maltrato infantil en el cerebro y los cambios biomoleculares son una realidad y que las consecuencias psicológicas y la expresión de los patrones psicológicos son solamente el rostro de aquello que ha sido dañado estructural y funcionalmente. Para entender un poquito el impacto del maltrato en el cerebro es lo que nosotros como médicos debemos entender hoy día. Un chico que es maltratado está expuesto a un estrés crónico, a altos niveles de estrés crónico. ¿Qué pasa? Sabemos que estos altos niveles de estrés
estrés crónico activan los sistemas biológicos de respuesta de estrés, produciendo cambios cerebrales adversos, tanto estructurales como funcionales. Y un poquito algunos aspectos que no querría que se olviden es que sabemos que cualquier tipo de estrés físico-mental aumenta de modo considerable la secreción de ACTH en breves minutos, en consecuencia también el cortisol, y eso llega a veces a multiplicarse hasta 20 veces en los casos de maltrato. Sabemos también que los estímulos estresantes provocan exacerbaciones periódicas de su secreción varias veces al día, o bien una secreción prolongada de cortisol durante las fases de estrés crónico. Solo para recordar, pequeñas cantidades de cortisol son beneficiosas para la memoria, el aprendizaje y la autorregulación emocional. No así las elevadas y las sostenidas, ya que producen efectos neurotóxicos. Destruyen neuronas, especialmente a nivel de límbico. Y el hipocampo es el que es particularmente vulnerable a estos efectos. ¿Qué es lo que encontramos en los estudios de maltrato? Y esto es, digamos, ustedes van a ver un poquitito los años, y es bastante nuevo. ¿Por qué? Porque antes se hacían investigaciones solamente en animales, y solamente últimamente empezamos a tener datos de las investigaciones hechas en niños maltratados y en población infanto-juvenil. Hoy día, ¿qué es lo que encontramos? Volumen hipocampal disminuido en los casos de maltrato. Garrion, que es un investigador muy famoso, realizó un estudio longitudinal en niños de 7 a 13 años, niños maltratados, y se encontró relación entre el estrés que estos chicos vivenciaron y una reducción del tamaño del hipocampo y de la corteza prefrontal. A nivel funcional hay aumento de niveles de dopamina, serotonina y una amígdala hiperreactiva. ¿Qué es lo que debemos saber? Que como secuelas en los niños maltratados tenemos problemas de atención, problemas de memoria y problemas de regulación emocional. Y esas son heridas a largo plazo. No quiero que se olviden de estos nombres para que ustedes puedan leerlo cuando tengan tiempo. Garrion es alguien que no tienen que olvidarse. Es uno de los primeros que hizo estudios en niños, ¿verdad? Y sabemos que aquellos que tienen historia de trauma secretan niveles más altos de cortisol. También tenemos un estudio del 2013 en donde hablan de la conectividad funcional del hipocampo alterada en respuesta a esta secreción elevada de cortisol. Sabemos mucho más hoy día. Sabemos que también hay cambios biomoleculares. Los niños que fueron expuestos a situaciones extremas de violencia a una edad temprana tienen una edad biológica mayor que las que no estuvieron expuestos. Nosotros decimos, pero qué excelente este niño, pareciera que estoy hablando con un adulto. Ojo, ese es el niño que el pediatra tiene que saber, que es exageradamente maduro porque hubo un envejecimiento celular temprano. Ahora tenemos también evidencia de que la violencia durante la infancia puede producir daños a largo plazo en varios estudios, y que los cambios genéticos relacionados con la regulación de glucocorticoides pueden perpetuar las conductas y patrones violentos. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que todo esto que nosotros después vemos como patología en salud mental tiene una base orgánica, neurobiológica, biomolecular muy clara hoy día. O sea, ya no podemos decir hoy, es solo un trastorno de conducta, porque hoy día el daño está siendo cuantificado apropiadamente. Y somos responsables nosotros de comprender, educar y explicar el alcance de todos estos daños. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas que recibimos y vemos todos los días como producto de estos casos? Intentos de suicidio repetitivos, y estoy segura que todos los que están en la urgencia ven esto todos los días. Trastornos de estrés postraumático,
trastornos de personalidad, trastornos psicóticos, trastornos disociativos. Hoy día cuando vemos una pseudocrisis ya no le llamamos BNB complicado. Hoy día pensamos en maltrato. ¿Por qué? Porque el trastorno disociativo se expresa con este tipo de crisis. Todos aquellos trastornos de ansiedad, y recuerdo muy bien y le miro a Viviana cuando había una pacientita que decía tenía hipoglicemia, entraba por hipoglicemia, entraba por pánico y cada sábado entraba por algo nuevo. Y realmente era un maltrato. Y se daba siempre los sábados en las internaciones de Acostañú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el padre que trabajaba lejos volvía los sábados y era el agresor de la niña. Entonces, no nos olvidemos, tengamos presente, también en presencia de los trastornos depresivos o los síntomas depresivos, esa asociación tan clara con el maltrato. Cuando preguntamos a los padres dicen, todo está bien en la casa. ¿Cuál es tu relación con tu hija? Excelente. No hay chico que intenta suicidarse solo porque todo está excelente. Abuso de sustancias, alcohol, prostitución y promiscuidad. Hoy día tampoco subrayemos o tampoco estigmaticemos a las niñas que son muy promiscuas. Sabemos que hay algo detrás de eso. ¿Y qué es lo que pasa con estas heridas que no sanan? Esos niños que fueron maltratados serán adultos que tendrán problemas con sus roles parentales y que abusarán de vuelta a otros niños y maltratarán de vuelta. Sabemos que esas madres que fueron abusadas sexualmente a temprana edad expondrán a sus hijos de vuelta al abuso sexual. Y acá les recuerdo un caso donde una madre que fue abusada por su padre biológico tiene una hija nena más adelante y la lleva a que lo cuide el abuelo. Y el abuelo fue de vuelta el abusador de la niña. Entonces, ¿por qué una madre hace eso? Porque una madre que fue abusada de niña por un padre biológico tiene un escotoma importantísimo como para poder evaluar el riesgo al que somete a su niña más adelante. Hay mala elección de parejas, hay maternidad temprana, hay experiencias vinculares confusas, un potencial afectivo bloqueado por el dolor emocional y adultos con disfunciones sexuales. A veces dicen, alguien que le abusó sexualmente a otro va a ser un homosexual, un varón a otro varón. No, muchas veces no pasa por allí. Hay disfunciones sexuales, hay impotencia, hay frigidez, hay un montón de otras patologías.